vienen bajando, vienen. Pues miren, acaba de pasar una camioneta del ejército mexicano. Acaba de pasar una camioneta del ejército mexicano. Dice que nos agachemos porque los civiles van sobre civiles que están corriendo bajo el cerro. Así respondió el ejército a un ataque cometido en su contra atribuido al cártel Jalisco Nueva Generación. Aquí sicarios a bordo de al menos 5 camionetas intentaron sorprender a un grupo de soldados. Sin embargo, los delincuentes sacaron la peor parte. Pero esta no ha sido la única respuesta de las Fuerzas Armadas a ataques iniciados por la delincuencia organizada. En este video te platicaré también de respuestas a agresiones realizadas por el cártel del Noreste, del Golfo, de Sinaloa y de Chiapas y Guatemala, todas ocurridas en las últimas horas. Pero hay algo más, te platicaré de ese supuesto operativo fronterizo entre México y la DEA. ¿Qué es lo que está ocurriendo exactamente en torno a este tema? ¿Existe colaboración o distanciamiento entre México y Estados Unidos? ¿Por qué un día vemos al primer helicóptero con autoridades norteamericanas sobrevolando territorio mexicano y al otro la presidenta Claudia Sheinbaum distanciándose del gobierno de Donald Trump? Lo que verás a continuación son operativos de reacción de las autoridades mexicanas contra la delincuencia organizada, con, sin y a pesar de Estados Unidos, incluidos la reciente detención de 13 presuntos delincuentes acusados de atacar a 2 de los más cercanos colaboradores de la jefa de gobierno de la Ciudad de México. Tras la escalera lo subo. Este es el primero de todos los operativos de reacción del ejército mexicano del que te platicaré en este video. Ocurrió este 19 de agosto en una casa de la comunidad de San Jacinto, en el municipio de Rincón de Romos, estado de Aguascalientes. Todo comenzó con una serie de denuncias ciudadanas que alertaron de actividades sospechosas en este domicilio. Según la prensa local, vecinos reportaron la entrada y salida de vehículos con personas ajenas a la comunidad, movimientos hechos principalmente durante las noches y madrugadas. El operativo inició alrededor de las 11 de la mañana con una orden de cateo para un inmueble considerado como casa de seguridad. Sin embargo, ante la dificultad para abrir el portón principal, soldados utilizaron una escalera de madera para entrar por la azotea. Aquí fueron sorprendidos y detenidos 8 presuntos delincuentes, presumiblemente integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Al momento en que hago este video está pendiente el reporte oficial que detalle qué encontraron los elementos federales ahí adentro. Lo cierto es que los delincuentes fueron tomados por sorpresa y no hubo ni un solo elemento herido. En el segundo caso, las autoridades no corrieron con la misma suerte que en el primero. Aquí hubo un presunto delincuente detenido. Sin embargo, el operativo cobró la vida de un elemento de la Guardia Nacional. Ocurrió en el Boulevard de los Ganaderos en Culiacán, Sinaloa, la noche de este 19 de agosto. De acuerdo con la vocera de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Verona Hernández, un grupo de elementos federales fue atacado por sorpresa cuando hacían trabajos de patrullaje. Fue entonces cuando un integrante de la Guardia Nacional resultó herido. Sin embargo, su muerte fue reportada más tarde cuando recibía atención médica. La vocería confirmó que los demás agentes lograron repeler la agresión y detener a uno de los tiradores, pero de la misma forma que en el primer caso está pendiente el informe oficial por parte del gobierno federal en donde se detalle el balance de este enfrentamiento. Aunque no fue identificado el grupo agresor, lo cierto es que esto ocurrió en un lugar donde se desarrolla una guerra de facciones del cártel de Sinaloa. Se llevó a cabo un importante operativo relacionado con los homicidios de nuestros compañeros Jimena Guzmán y José Muñoz. Este es quizás el caso más relevante. Aquí fueron detenidos 13 presuntos delincuentes ligados al asesinato de Jimena Guzmán y José Muñoz, 2 de los colaboradores más cercanos a Clara Brugada, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. El operativo estuvo conformado por elementos del Ejército, la Marina, de la Secretaría de Seguridad Federal, de la Policía de la Ciudad de México, así como de las Fiscalías Capitalina y de la República. Seguramente recordarás este hecho no solo porque se trataron de colaboradores cercanos a la jefa de gobierno capitalina, sino porque el Gabinete de Seguridad Federal se enteró del doble homicidio en plena conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Continúan visitando casa por casa a la población para identificar sus problemáticas y gestionar su atención. Vecinas y vecinos siguen sumándose a los comités de paz, desde los cuales
El operativo ha sido dado a conocer por la jefa de gobierno capitalina. De acuerdo con la mandataria, 3 de los 13 detenidos participaron directamente en el doble homicidio, mientras que los otros 10 presumiblemente colaboraron en la preparación logística de la agresión. Sin embargo, quien accionó el arma de fuego aún sigue prófugo. Estas 13 detenciones fueron dadas a conocer la tarde de este 20 de agosto y el operativo fue hecho la madrugada de ese mismo día. Más tarde, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló que las detenciones fueron hechas en 11 cateos y varias intervenciones realizadas en la Ciudad de México y el Estado de México. Llama la atención que, aunque algunas detenciones ocurrieron en el Estado de México, en los operativos solo participaron elementos federales y de la Ciudad de México, según confirmaron tanto Clara Brugada como Omar García Harfuch. Además, en un posicionamiento ante la prensa, el secretario de Seguridad Federal no respondió a cuestionamientos y pidió esperar a que terminen las investigaciones, pues el caso aún no está considerado como resuelto. Se identificó al inicio que una vez consumada la agresión, los responsables se concentraron en la colonia Barrio de Asunción de la alcaldía Iztacalco, donde abordaron una camioneta color gris y huyeron con dirección a Ecatepec de Morelos, Estado de México. Este seguimiento y análisis de los objetivos que explicará de manera más detallada la fiscal Berta Alcalde derivó en 11 cateos y acciones operativas, 6 de ellas en las alcaldías Gustavo Amadero y Xochimilco, y 5 en los municipios de Otumba y Coacalco, Estado de México. Sin embargo, es en Chiapas donde ha sido lanzado el operativo más grande registrado en la última semana, según las autoridades, con 1.500 elementos estatales y federales. Este es el caso más complejo. Todo inició en la primera mitad de agosto con el reporte de que un grupo de 60 chiapanecos ingresó a Guatemala debido a que querían huir de la violencia en la región fronteriza. La Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala confirmó el hecho asegurando que este grupo llegó a la aldea Guayla, en el municipio de La Democracia, Huehuetenango, el 10 de agosto. Para ello, las autoridades guatemaltecas habilitaron albergues y realizaron patrullajes en la zona fronteriza. Sin embargo, en respuesta, las autoridades chiapanecas negaron que una sola persona haya abandonado nuestro país buscando seguridad en Guatemala. A la par, lanzaron un operativo con más de 700 elementos de la Fuerza de Reacción PACAL, acompañados de helicópteros Black Hawk y vehículos blindados. Días más tarde, el diario La Jornada reportó que ya eran cerca de 1.500 los elementos de fuerzas federales y estatales desplegados en el municipio de frontera Comalapa. Por su parte, el gobierno de Chiapas comenzó a difundir videos de los operativos, aunque sin reconocer la existencia de desplazados por la violencia. Estamos terminando esta jornada de trabajo acá en frontera Comalapa. Iniciamos por la mañana en Salinalí. Sin embargo, el caso no acabó allí. En las últimas horas, el Instituto Guatemalteco de Migración ha informado que ya había otorgado permisos de permanencia por razones humanitarias a 161 mexicanos, de los cuales 69 son menores de edad. Las autoridades guatemaltecas detallaron que los 161 desplazados forman parte de las 39 familias las cuales huyeron de los cárteles asentados en Chiapas. Los refugiados fueron instalados en una aldea del departamento de Huehuetenango, a la par que la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala comenzaron a vigilar la zona. Pero no solo eso, el instituto aseguró que el año anterior recibieron alrededor de 600 mexicanos durante 7 meses, pero ante las posturas oficiales del gobierno de Guatemala, Chiapas cambió finalmente su postura. Los familiares, al sentirse que ellos también cooperaron para cierta manera o favorecieron a la violencia, tuvieron que huir para que no sean alcanzados por la ley. Primero fue el fiscal de distrito Sierra Mariscal Jackson Leónidas Gutiérrez, quien este 19 de agosto reconoció que sí hay mexicanos que decidieron huir a Chiapas. Sin embargo, aseguró que esas familias tienen vínculos con el crimen organizado. Al día siguiente, este 20 de agosto, el gobernador chiapaneco, el morenista Eduardo Ramírez, hizo esta publicación en la red social X, donde a pesar de que hay 69 menores de edad entre los 161 desplazados, acusó que muchos de los refugiados tienen ligas con la delincuencia organizada y, sin presentar pruebas, señaló que todo se trata de una estrategia para desacreditar su administración. El mandatario recordó que en años anteriores operó una organización delictiva llamada El Maíz, dirigida desde Guatemala por un hombre apodado El Cocholo, pero el gobernador aseguró que en su estado sí se aplica la ley, esto en la frontera sur. Sin embargo, en la frontera norte fue videograbado el primer helicóptero con autoridades estadounidenses sobrevolando cielo mexicano. Hasta antes de esta aeronave, los únicos registros similares eran de drones del gobierno de Estados Unidos sobrevolando territorio mexicano para operaciones contra la delincuencia organizada.
Sin embargo, este 15 de agosto, habitantes de Reynosa videograbaron a este helicóptero estadounidense en espacio aéreo mexicano en apoyo al personal del Instituto Nacional de Migración. De acuerdo con testigos, el sobrevuelo ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana, mientras que agentes mexicanos perseguían a una persona por la orilla del río. Este hecho antecedió a este comunicado de la DEA, que ha abierto un fuerte debate entre las autoridades de México y Estados Unidos. Este comunicado fue difundido el 18 de agosto. Aquí, la DEA informó de una iniciativa bilateral enfocada en combatir a jefes criminales que operan en la franja fronteriza. El operativo fue llamado Proyecto Portero, con el cual la DEA asegura que elementos mexicanos serán capacitados en centros policíacos en Estados Unidos por personal militar, de inteligencia y de fiscalías estadounidenses. El objetivo, según se informó, es desmantelar a los delincuentes que envían droga de México a Estados Unidos y frenar el tráfico de armas hacia México. Este operativo causó sorpresa en México, sobre todo por el rompimiento con la DEA que hizo el gobierno federal durante la administración de Andrés Manuel López Obrador. No hay que dejarnos engañar con eso. Y de que la DEA y otras agencias se meten, claro que se meten, más cuando se les permite, como sucedía en el tiempo precisamente del gobierno, ya no sé si decir de Calderón o de García Luna. Aunque sobre el helicóptero que sobrevoló cielo mexicano no existe pronunciamiento por parte de las autoridades mexicanas, sí lo hay sobre el comunicado de la DEA. No pasaron ni 24 horas para que este 19 de agosto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negara la existencia de tal operativo bilateral. La mexicana dijo que la difusión del comunicado de la agencia no fue consultada con el gobierno de México y que la Secretaría de Relaciones Exteriores solicitaría una explicación a la Embajada de Estados Unidos. Lo que sí confirmó fue el envío de 4 elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a un taller de capacitación en Texas. Sin embargo, dicho taller dista de un operativo con las características anunciadas por la DEA. Quiero hacer una aclaración. El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay. La negativa de la presidenta mexicana se extendió hasta el día siguiente, el 20 de agosto, cuando también en la conferencia matutina descalificó el comunicado y recordó el distanciamiento del gobierno mexicano con la DEA. Recordó que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, México liberó a Salvador Cienfuegos, quien fuera secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto, luego de que Estados Unidos lo detuvo y lo envió a nuestro país. La mandataria mexicana dijo que el gobierno mexicano acusó a la DEA de haber detenido al exsecretario sin pruebas, motivo por el cual decidieron dejarlo en libertad. Y recordó también la existencia de un distanciamiento entre nuestro gobierno con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Con la DEA en particular, pues hubo un distanciamiento en el periodo del presidente López Obrador. Se derivó, entre otros temas, con la detención del general Cienfuegos, en donde quedó muy claro que se había detenido sin pruebas. Y cierro con este otro operativo de reacción. Este ocurrió el 19 de agosto en Tangancícuaro, Michoacán. Viene bajando, viene. De acuerdo con la prensa local, aquí las Fuerzas Armadas fueron emboscadas por presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación que se trasladaban a bordo de al menos 5 camionetas. La agresión ocurrió cuando los militares supervisaban la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional a la altura de la comunidad de El Cerrito, alrededor de las 4 de la tarde. Fue entonces que los sicarios abrieron fuego por sorpresa. Para fortuna de los elementos federales, los delincuentes no fueron certeros con sus tiros. Fue entonces que el ejército abrió fuego y logró abatir a 4 de los agresores. Los primeros reportes señalan
señalan que el resto de los sicarios huyó en 2 vehículos, mientras que en el lugar dejaron abandonadas 3 camionetas, 2 de ellas con blindaje. La Secretaría de la Defensa Nacional ha confirmado que no hay ni un solo militar herido. Esta agresión fue reportada prácticamente en vivo por la prensa local. Lo cierto es que, aunque no se trata del enfrentamiento más relevante, sí se trata de uno de los hechos que más llamó la atención, principalmente por esta movilización. Van sobre civiles que están corriendo bajo el cerro y se están tiroteando en estos momentos. Vamos a agacharnos, vamos.